impresionante multitud converge hacia el centro de Buenos Aires. Tras el paro general proclamado por la CGT en una reñida votación, los trabajadores se movilizan en forma espontánea hasta la Plaza de Mayo a reclamar la libertad del coronel Juan Domingo Perón, quien había sido desplazado de sus cargos y detenido en la isla Martín García, aunque en esos momentos se encontraba en el hospital militar para un chequeo médico. Los obreros que no ingresaban a las fábricas y talleres recorrían los establecimientos vecinos, incitando a quienes se encontraban en ellos a abandonarlos, para luego marchar coreando consignas en favor de Perón. Si bien en un primer momento la policía levantó los puentes sobre el riachuelo, miles de manifestantes lo cruzaron a nado o en balsas improvisadas, hasta que finalmente los puentes fueron bajados. Al advertir que la multitud concentrada en Plaza de Mayo se engrosaba a medida que transcurrían las horas y ante la continua exigencia de libertad a Perón, los mandos militares que lo habían desplazado y detenido no encontraron otra opción que llamarlo para que calmara a sus seguidores, lo que luego de mucha reticencia, este hizo desde los balcones de la Casa de Gobierno. Conocido en la liturgia peronista como el Día de la Lealtad, por sus características y consecuencias, la movilización obrera del 17 de octubre de 1945 probablemente fue el hecho político más significativo de la historia argentina del siglo XX. ...17 de octubre... fecha histórica para el movimiento obrero, digo, ¿no? Pero yo quiero ir un poquito hacia atrás. Si bien, como decían nuestros compañeros ahí en el, ¿cómo se dice? En el audio. En el audio, bien, Carlos, para ayudarme. El movimiento obrero tiene su historia previamente hacia la llegada de Perón. Ese movimiento obrero tiene su propia impronta cuando precisamente en muchas ocasiones el movimiento obrero que estaba organizado con la sustitución de importaciones empezó, digamos, con el ministro Pinedo. De alguna manera empezaron a sustituir algunos elementos que venían del exterior y empezó con esa idea, pero esa idea eran para poquitos. Lo que va a hacer Perón, evidentemente, es construir y empezar a desarrollar una industria y que sea un poco más masivo. Hago referencia al movimiento obrero en situaciones, digamos, de aquellos anarquistas, lindos anarquistas, comunistas, socialistas, que sí en la década del 20, la década del 30, después de la Primera Guerra Mundial, fueron sacudidos, fueron, digamos, explotados. Como bien decíamos hoy en el programa, el capitalismo tiene esa impronta de explotar de toda esa manera. Pero el 17 de octubre fue un hito para el movimiento obrero. Hay dos corrientes de pensamientos que se plantean. Una, digamos, que el propio movimiento obrero tiene su lógica y que venía pidiendo ciertas reivindicaciones como mejora del trabajo, el salario, las jubilaciones, las obras sociales, las vacaciones. Y Perón acunó todos esos elementos que el movimiento obrero había pedido y había exigido, digamos, y en los estados liberales y conservadores nunca se dieron ese paso. Pero, aparte se me ocurre que Perón, buscando poder político, porque ya se perfilaba, vio ahí, bueno, en ese movimiento, en ese tipo de gente, en los desclasados, ¿no? Una buena oportunidad para capitalizarlo. Muy bien, Carlos. Entonces la otra visión es, ¿quién utilizó a quién? Esto si el movimiento obrero utilizó a Perón o Perón utilizó al movimiento obrero. Cada uno con su lógica. Pero también el movimiento obrero empezó también a pedir exigencias políticas, donde nunca estuvo una expresión popular, digamos, de trabajadores en decisiones políticas. Eso fue interesante de la propia lógica del movimiento obrero, de los trabajadores. Pero digo, para hacer una síntesis de esas dos situaciones, cada uno tenía su propia lógica
y su propio funcionamiento y su propia exigencia. Sí, y nuestros invitados, ¿qué tienen para decirnos del 17 de octubre? Bueno, desde el plano histórico, yo coincido en que bueno, no podemos omitir la cantidad de luchas previas a la llegada del coronel Perón, en el 43 esencialmente, cuando empieza a tomar protagonismo su presencia en el gobierno. No podemos dejar de mencionar lo que fueron las masacres en la Patagonia, ¿no? Por ejemplo, la Semana Trágica en la época de Irigoyen. Vos hiciste mención que también, el tema de la sustitución de importaciones, perdón, bueno, esto tiene que ver con la historia, ¿no? Pero la crisis del 29 en Estados Unidos determina que, se deje de exportar productos y Argentina tiene que empezar a buscar una nueva fisonomía para al menos los productos elementales. Y después, internacionalmente también existe un factor que se llamó el estado de bienestar. Había una cantidad de población que se incorporaba al ritmo de las ciudades. No tenemos que olvidar que gran cantidad de gente de las provincias se trasladó a Buenos Aires porque era el lugar donde se instalaban las fábricas. Yo lo menciono ahí como una lucha de mano de obra entre el campo, el mundo rural y el mundo industrial que se avecinaba. Entonces esa disputa de mano de obra es cómo estaban, digamos, los trabajadores en el campo, pero bien explotados. La Patagonia Rebelde, que hace recién referencia a Marisa, en relación a eso, hizo que el desarrollo industrial como política de Estado de Perón planteen, digamos, una mano de obra. Por eso la inmigración interna de las distintas que trae aparejado. Cuando uno plantea, el tema de la historia, no tiene que plantearse que el pasado, como que el pasado está muy lejano del presente. El tema de lo temporal, siempre las políticas emitidas tienen, unas decisiones, y esas decisiones van a percutar y van a tener consecuencia con la cuestión inmediata. Fíjense que estamos hablando de Famatina, estamos hablando de La Rioja, estamos hablando de San Juan, y cómo las economías regionales todavía parecen prehistóricas en relación a las economías. Entonces cómo la centralidad de la industrialización en Buenos Aires hace que también en las provincias no se desarrollen polos industriales para que su propia población no inmigre hacia la capital. Eso es un tema para estudiar, para pensarnos, porque hoy nos ocurre exactamente lo mismo. Las inmigraciones internas que vienen desde las economías regionales de las provincias hacen que Buenos Aires esté totalmente superpoblada. Ustedes hicieron a la inversa, ¿no? Como esto, se fueron a las provincias mientras muchos están viniendo a Buenos Aires porque Buenos Aires es un lugar, centralidad de trabajo, ¿no? Eso me parece que hay que reverlo, hay que pensarlo, hay cómo podemos potenciar el tema de las diversidades económicas en las economías regionales. Por eso era importante, qué ven ustedes en relación a una potencial de desarrollo económico en cada provincia para que Buenos Aires no sea la centralidad, y que todo se maneje de la centralidad del poder de Buenos Aires, ¿no? Sí, por supuesto, esa sería lo ideal, ¿no? Pero cuando nosotros vemos cómo se diagramó nuestro país, el famoso embudo que tiene que ver con las rutas ferroviarias, que todas llegan, porque ese es el modelo de país, modelo agroexportador. Entonces, las economías regionales por ahí pueden producir, pero todo se concita en Buenos Aires para ver de qué manera se industrializa, de qué manera se distribuye, a quién se vende, ¿no? Un modelo de país no planificado por el país. Claro, claro. Sí, indudablemente mañana se cumple un nuevo aniversario del 17 de octubre y realmente el 17 de octubre se inscribe en esa lucha permanente de los pueblos en contra de la oligarquía, ¿no? Entonces es fundamental esa oligarquía que
que odia, que tiene un odio de clase, esa oligarquía que no tuvo ningún empacho en bombardear a miles de personas, a transeúntes en el 55, esa oligarquía que sigue levantando el dedo acusador y ahora se molesta cuando alguien señala con el dedo acusador, esa oligarquía asesina, esa oligarquía realmente a la cual tenemos que combatir. Y la mejor manera, repito, como eje central, ¿no? El mejor combate que tenemos que hacer contra la oligarquía, la mejor trinchera para luego tomar, no solamente atrincherarnos, sino tener la posibilidad de tener un paso cualitativo, es la formación política. La participación, yo insisto con la formación y la participación política porque es el único camino conducente a realmente la libertad, ¿no? Y esa libertad la vamos a lograr con la participación de todos. Y los 17 de octubre no pueden pasar nunca más, nunca tenemos que permitir las prohibiciones. Ese 17 de octubre fue la lucha de los trabajadores en defensa de este caso su líder, ¿no? Pero, repito, la clase trabajadora tiene que tomar la vanguardia, hacer de la vanguardia política para lograr, vuelvo a repetir, objetivos diferentes, ¿no? Sí, la construcción colectiva, ¿no? Cooperativa, solidaria entre nosotros los trabajadores. Está claro que cuando eso sucede se puede avanzar, porque en realidad avanzamos nosotros. Esto que vos decías, Maricí, recién de el embudo ferroviario de un país en el cual nosotros los habitantes del país no tuvimos absolutamente nada que ver. Y volvemos, ¿no? A lo que hablábamos antes. Claro. O sea, es necesario sacar todo ese oro de esa montaña si nosotros no lo necesitamos. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros no podamos tener las herramientas para tener el poder en nuestras manos, quizás se complique cada vez más. Por eso, repito, creo que la mejor trinchera que tenemos que tener es la construcción política para derrotar a la oligarquía. Y esa derrota de la oligarquía se va a producir, vuelvo a repetir, con formación y con penetrándose cada uno de nosotros en ese viaje circular que tenemos que darnos unos con el otro, nos tenemos que apoyar mutuamente para formarnos y comprometernos a cambiar esto. Y quiero repetir que después del 17 de octubre, los bombardeos de Plaza de Mayo, vino el Cordobazo y después vino los 30.000 desaparecidos. Y estos tipos van a seguir con la muerte y el horror. Van a seguir con la muerte y el horror en tanto y en cuanto no nos organicemos. Es decir, es muy simple, ¿no? Es decir, los bombardeos de Plaza de Mayo no se quedaron contentos con matar a cientos o miles de personas. No se quedaron contentos con la matanza de Seiza, no se quedaron contentos con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, no se quedaron contentos con el vaciamiento del país, no se quedaron contentos con transformar la República Argentina en una factoría de horror y de muerte, porque la muerte también está en la pampa húmeda, con los glifosatos y demás. O sea que es toda una relación de hechos, de acontecimientos. Aportando un poquito a la charla y a pensar en voz alta, me acordaba el diseño político institucional y también político económico en relación a lo que se planteaban las trazas de las rutas y también las trazas ferroviarias. Eso fue un modelo, esto que planteaba el modelo agroexportador. Pero, digamos, a diferencia, para marcar, para que el oyente pueda entender, en Estados Unidos no pasó eso. Son estados, estados que se nuclean y se interrelacionan con trazados de línea y ferrocarriles y que precisamente potencia a cada estado. Y acá en Argentina, totalmente todo lo contrario. Es como si fuese, para graficar, es como si fuese una rueda. ¿Vieron la rueda que tienen rayos? Todos esos rayos yo los manifiesto como rutas o rutas ferroviarias que van hacia el embudo, que van hacia la centralidad del poder económico, que tiene que ver con Buenos Aires, tiene que ver con el puerto. Y no hay comunicación entre las provincias. Eso genera que no haya economía, que no haya relación recíproca entre una y otra. Por ejemplo, si yo quiero tomar un tren y quiero ir quiero ir a Misiones,
Yo primero tengo que venir a Buenos Aires y después de Buenos Aires ir a Misiones. Fíjense, en vez de haber un trazado de esto que estaba planteando de relaciones económicas, ¿cómo puedo tomar un tren y puedo ir en dirección a Misiones? Pero no se puede hacer. Evidentemente, el diseño económico también determina un modo de explotación, un modo de saqueo de las provincias que van directamente a Buenos Aires. Entonces la centralidad del poder político económico sigue siendo nuestra gloriosa Buenos Aires. Creo que la palabra que nos está faltando es dependencia. Ese es el problema de nuestro país. Siempre hemos sido un país dependiente. Ese trazado de vías correspondió al trazado inglés. Inglaterra necesitaba sacar los productos de nuestro país bien al puerto y iban a Inglaterra, ¿no? La Patagonia, proveedora de lana, y allá estaba la manufactura en Gran Bretaña o en Inglaterra en ese momento. Y bueno, esa dependencia con distintas variables, con distintos modos, se sigue repitiendo y se sigue dando lamentablemente en la actualidad. Bueno, fíjense, hablando del movimiento obrero que desemboca, digamos, nadie quiere reducir el 17 de octubre como una épica, como un desarrollo del movimiento obrero organizado de nuestros trabajadores, que estaba anunciado para el 18 de octubre y la gente espontáneamente empezó a salir, como que muchos decían, bueno, ¿quién organizó eso? La pusieron a la compañera Evita, como que iba a las fábricas y organizaba, pero va más allá de un personaje. Es evidentemente que la lucha de los trabajadores también tienen sus reivindicaciones, también tienen su propuesta. No hay que negar eso, digamos, porque la lógica del movimiento obrero también la tiene. Yo no voy a abrir juicio de valores, pero digamos, Moyano al principio de la gestión de Macri se abrazó con... ¿no? Moyano se abrazó con Macri. Eso, digamos, para el movimiento obrero, para lo que fuere, pero también hay que entender que el movimiento obrero tiene su propia lógica, su propio desarrollo, que no haya gobierno o no gobierno. Nosotros no podemos poner los pelos, decir, ¿por qué se junta Moyano con Macri? Pero evidentemente tiene su táctica y su estrategia. No quiero abrir con estos juicios de valores, pero me parece que esto hay que entender que el movimiento obrero también tiene su propia lógica, y esto hay que respetarlo, digamos, de alguna manera. No estoy diciendo con esto que vamos a respetar, las aguas se abren, digamos, el 17 de octubre se abre toda una brecha entre peronistas y antiperonistas. Entonces, esto, hasta el día de hoy, eso recrudece en las miradas del movimiento obrero. Y hay que tener una cierta mirada a ver hacia dónde va nuestro movimiento obrero. Igual quiero pensar que nuestra sociedad está tan cementada que, digamos, el tema que en la Argentina tenemos estos 4 años que no hubo un gran desarrollo industrial, digamos, en cuanto a la política de Macri en sí, como vemos y nosotros anunciamos en medios raros, los cierres de fábricas, los cierres de comercios. Eso implica también que hay un modelo, digamos, que este gobierno neoliberal para nada ayudó, digamos, a los trabajadores. Por el contrario, ayudados a las multinacionales, al comercio internacional, a la banca internacional. Pero bueno, cuando el movimiento obrero recobre su fuerza y recobre un gobierno que apueste a un desarrollo industrial, me parece que vamos a tener que mirar al movimiento obrero como algo impulsador, pero también los distintos sectores de la sociedad, también como empujando. Por supuesto que el movimiento obrero es, digamos, la cuestión de la lanza, ¿no? Tirar la lanza, y es el movimiento que tiene que estar por delante. Pero también los otros sectores sociales, que son diversos en la sociedad, hay que incorporarlos en este desarrollo y que el movimiento sea muchísimo más amplio. Esta alianza que se puede plantear entre distintos sectores, y el movimiento obrero tiene que ser el propulsor de un cambio, de una transformación que hablamos al principio, y que me parece que el movimiento obrero es esencial en este momento para que tome la fuerza para transformar nuestra realidad.